camaritas y su micrófono. Ujú. Cuando ustedes me digan, comento que... ahí estoy esperando que Graciela me dé la voz de Aura. Cuando quieras, Matías. Ah, dale. Bueno, voy a poner yo mi cronómetro acá para controlar mi tiempo. Comento que va a haber... ¿Está bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, decís bien. Va a haber algunas entradas y salidas del PowerPoint a link de YouTube por el hecho de que estuve chequeando y para que ustedes escuchen bien conviene compartir como pestaña y al Power como pantalla. Como para que, así que bueno, va a haber algunas poquitas pasos de... Y vamos entonces a iniciar con una pestaña. No, viste, yo La presente tesis, que lleva por nombre La oralidad musical en el currículum, en el espacio curricular de instrumentos nativos de las secundarias especializadas en música de la provincia de Santa Fe, como estudio de caso, del maestrando Matías Marcipar, quienes hablas, tesis dirigida por el profesor magíster Damián Rodríguez Quez. Decíamos en el abstract que el presente trabajo aborda la enseñanza institucional de la música popular desde el prisma que provee la oralidad como fenómeno antropológico y desde lo educativo como principio pedagógico. Se observaron los casos testigos de las secundarias musicales de la provincia de Santa Fe, en cuyos textos curriculares se puede apreciar una fuerte impronta latinoamericanista. Dentro de ellas pondremos especial atención al trayecto que constituyen de manera consecutiva las asignaturas Instrumentos Nativos Sudamericanos y Rítmica e Instrumentos Populares Latinoamericanos, cuyos repertorios orbitan principalmente en torno a la oralidad musical. El trabajo plantea también la existencia de una didáctica de la oralidad
y propone elementos para su sistematización y enseñanza. Desde un diseño de investigación de tipo cualitativo exploratorio se procesaron informaciones a partir de búsqueda bibliográfica, observaciones, entrevistas y filmaciones, y se arribó a conclusiones que consideramos importantes para poner en discusión en relación con el objeto de estudio. Motivación y justificación. En primerísimo lugar, considerar el tiempo histórico que estamos atravesando, en donde hay un giro antropológico que tiene que ver, en primer lugar, con la hiperconectividad. Ese giro antropológico ha sido trabajado y descrito desde filósofos como Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, historiadores como Yuval Noah Harari, biólogos como Miguel Benazayac, antropólogos como Jonathan Crary, o inclusive estetas como Boris Groys. La hiperconectividad que genera una situación de hiperfragmentación social por una cultura general sustituidas en esto de culturas por segmentos alimentadas por perfiles de consumos, en donde a esta idea de la modernidad de una cultura general que unifica la sociedad está reemplazada por culturas por segmento que retroalimentadas una y otra vez en loops, en feedback por los algoritmos y alimentando el sesgo de confirmación. Esto hace que esta realidad histórica, este giro antropológico, plantea un desafío a la escuela de diseño modernista y por tanto la necesidad de buscar nuevas respuestas a esto que, bueno, en el cotidiano de la escuela vemos el día a día. Ya desarrollaremos todos estos aspectos, y que sea una actualización a la escuela en general y a la educación artística y musical en particular. En tal sentido, creemos que es interesante poder visibilizar la experiencia santafesina en educación artística, que es muy rica, no solo por su extensísima historia. Son muy interesantes, como eso lo hemos desarrollado bastante en la tesis. En cada escuela de arte de la provincia hay una historia, hay mucha experiencia, hay mucha experimentación, y esta experimentación sigue y de algún modo se están explorando respuestas a este momento y a este giro antropológico que estamos planteando. De esta manera, también con la presente tesis, la intención de contribuir a la investigación en educación artística que consideramos tan importante, y celebramos la existencia de esta maestría diciendo esto, y obviamente, bueno, desde 30 años de recorrido personal, también poner al servicio la experiencia. En esta defensa vamos a, en primer lugar, exponer las preguntas de investigación, exponer el marco teórico, los objetivos, la formulación del problema, la metodología. Hablaremos de aspectos salientes, es a lo que le vamos a dedicar un tiempo mayor, como el nudo de la defensa, de la tesis. Hemos elegido hablar de aspectos salientes en lugar de resultados, por cuestiones de tratarse de una tesis que tiene más que ver con las ciencias humanísticas que con las ciencias duras, ¿no? Entonces nos parece importante hablar en esos términos, y a modo de conclusiones, o mejor dicho, reflexiones finales, haremos algunos planteos. Como pregunta de investigación, ¿qué particularidades presenta el diseño curricular respecto de la oralidad musical? ¿De qué modo aparece, de qué maneras está formulada la oralidad musical en el currículum? ¿Qué concepciones políticas, educativas, teóricas, epistemológicas, psicológicas y didácticas sostienen la presencia de la oralidad musical en el currículum, desde sus definiciones, decisiones y supuestos teóricos allí expuestos? ¿Cuáles son las apropiaciones que realizan los docentes en el devenir curricular del diseño? ¿Cuáles son las tensiones que surgen en las apropiaciones? ¿Qué o cuáles son las perspectivas que podrían construirse en el desarrollo o en el devenir? Como marco teórico, hay un concepto que es el de Rodolfo Kusch, que por un lado Dor y pulcritud y por otro lado negación. En general hay muchísimos autores, hay muchas genealogías y líneas históricas de autores que trabajan la cultura popular, toda la tradición
que viene de la sociología marxista, pasando por la Escuela de Frankfurt, Birmingham, los postcolonialistas, en donde, por ejemplo, el antropólogo Michel Desartaux también va a hablar, por ejemplo, va a decir que lo popular es a condición de que sea negado, y esto va en línea con esto que plantea Kusch, pero de alguna manera elegimos a Kusch por ser argentino, también en una idea de posicionamiento, de pensarnos también con nuestros autores. Después, Sombra Europea, Hibridismo y Sucesión de Rupturas en Historia Musical Latinoamericana, también de conceptos muy trabajados por Dante Grelas en sus cursos sobre Historia Musical Latinoamericana. También en esta idea siempre en línea con esta idea de lo popular, en una relación de subalternidad con lo canónico, ¿no? Frente a un canon hegemónico. Identidad e identificación del dominicano Díaz Polanco, inevitablemente Birmingham, o sea, cultura emergente, residuales y arcaicas de Williams, apropiación diferente de capital cultural de García Canclini. No olvidemos que Birmingham ha sido muy importante en Latinoamérica, y de hecho García Canclini y Martín Jesús Barbero son muy tributarios, ¿no? de la escuela de Birmingham. No solamente William, también es muy importante la figura de Stuart Hall, la teoría del campus de Habitus de Bourdieu, la música versus las músicas de Julio Mendívil, en donde el planteo de Julio Mendívil es que la presencia de un canon invisibiliza a las diversidades, ¿no? Por eso la música, como en mayúscula y en singular, versus las músicas, las diversidades. Lógicas narrativas versus lógicas aditivas, de Byung-Chul Han y también Harari, de manera distinta trabajan estos conceptos. Primera, segunda y tercera oralidad. Primera y segunda oralidad, concepto de Walter Ong. En realidad, primera oralidad es la oralidad en una situación de ausencia de escritura. Segunda oralidad, la oralidad que funciona. Siempre esta idea de la subalternidad está siempre presente, ¿no? Bueno, en Mendívil también. Hay una segunda oralidad que funciona en subalternidad en relación a la escritura. Y tercera oralidad, que es un constructo que hemos propuesto en artículos que han sido publicados, continuando la idea planteada por Walter Ong, para referirnos a lo que sucede hoy en día con la circulación de material que se producen desde los dispositivos, ¿no? Celulares principalmente. Retomaremos esto cuando hablaremos de los tutoriales de la tercera oralidad. Etnotexto, de Enrique Cámara, concepto que en realidad introduce en la etnomusicología Hugo Sem, con sus trabajos sobre la música de la Polinesia, tomado a su vez de Malinowski, de los trabajos del Aeronauta del Pacífico Sur del año 1922, un concepto que tiene más de 100 años en antropología, y que puede ser útil para la educación musical. Saber de experiencia hecho, de Freire, participación social de María Teresa Sirvent, semiófera de Lotman, relato oral de Van Dyck. Objetivos generales: aportar a la construcción de teorías sobre prácticas de transmisión oral en educación musical desde la experiencia curricular de las secundarias especializadas en música. Estimular la reflexión sistematizada para este proyecto educativo. Servir de inspiración para el marco de la educación general. Objetivos específicos: proponer herramientas teóricas para abordar la educación musical a través del uso de instrumentos nativos de Latinoamérica. Ofrecer una mirada al currículum desde la oralidad, haciendo visibles paradigmas diferentes de los habituales en el campo. Aportar desde la oralidad musical al desarrollo de la educación artística en la provincia de Santa Fe. Formulación del problema: incorporación de contenidos del mundo de la oralidad musical sin ser acompañada en términos epistemológicos de sus elementos cosmogónicos e idiosincráticos. Metodología: posicionamiento epistemológico, paradigma de la complejidad, de Edgar Morin. Enfoque metodológico, Escuela Latinoamericana del Currículum, Alicia de Alba. Hago un pequeño paréntesis porque me han pedido que comente algunas devoluciones del jurado. Ahí la magíster Graciela Alonso ha señalado la quizás un poco extensa presencia de citas de Alicia de Alba. Puedo comentar que he tenido que hacer como un trabajo de sistematización por el tipo de escritura de Alicia de Alba,
como pasa con autores, como puede pasar, por ejemplo, como Adorno en su teoría estética, en donde hay una condensación conceptual muy grande, y a diferencia de un libro de metodología donde está todo organizadito, tabulado, tuve que hacer ese trabajo, ¿no? de ordenarlo para poder yo después aplicarlo. Después me encontré con montones de sistematizaciones hechas sobre Alicia de Alba, pero bueno, me vino bien hacerla yo. Quizás es lo que está expuesto en la tesis, ¿no? Es un poco ese trabajo de desglosar y ordenar en función del proyecto de tesis. Y vamos al constructo síntesis cultural, que es muy importante en el pensamiento de Alicia de Alba, en donde nos ayuda a ver que todo texto curricular, que uno podría verlo como lleno de contradicciones, en realidad no hay que pensarlo como contradicciones, sino como el resultado de intereses empuja, el resultado de propuestas que hacen concesiones entre sí. Entonces, nuestro texto curricular, por ejemplo, es un texto que fue redactado, preparado, trabajado por una comisión ad hoc, es bastante homogéneo, muy diferente a lo que pudo haber sido la Ley Federal de Educación del 94, donde, bueno, quienes han sido testigos, por ejemplo, lo que puede ser una discusión en relación a la ESI desde, por ejemplo, sectores de la iglesia o sectores más progresistas, por así decirlo, diferente, o también en la ley, la ley más reciente del 2007. Acá, en cambio, hay una comisión que pensó, que le dio coherencia, pero así todo tenemos en nuestro texto curricular una asignatura como música y contexto que viene a reemplazar historia de la música y que está pensado con una impronta de algún modo postmoderna, en el sentido de abordar las narrativas sobre música, es decir, una visión antiesencialista, podría decirse, conviviendo con instrumentos nativos sudamericanos, que es una denominación que viene de las escuelas de INADEA, texto redactado por Arnoldo Pintos, el autor de los métodos de instrumentos nativos, obviamente en un posicionamiento histórico nativista, es decir, esta idea del folclore como representación de la nación, por lo tanto esencialista. Entonces tenemos incluso en un texto como este que hemos estudiado, tenemos de repente un segmento del texto esencialista y otro antiesencialista, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esta idea de la síntesis cultural siempre de alguna manera se está dando, aún inclusive en los casos de mayor cohesión y homogeneidad que pueda tener una comisión, una ad hoc, como fue este caso, ¿no? Las categorías analíticas, aspectos, dimensión y sujeto, bueno, que como hemos dicho está muy extensamente desarrollado en la tesis. Las triangulaciones metodológicas, que inevitablemente hubo que recurrir, ya que quien les habla es actor del devenir curricular, si bien la tesis no está centrada en el devenir curricular, pero al ser un trabajo sobre texto curricular, de alguna manera cabe la mención al devenir, y en ese momento se hizo en serio las triangulaciones. Diseño de tipo cualitativo exploratorio, como decíamos en la introducción. Vamos ahora al nudo del trabajo, con los aspectos salientes que están ordenados en consideraciones sobre el texto curricular, devenir curricular, dimensión de la oralidad y criterios para una didáctica de la oralidad. Lo que ven acá, me escuchan, ¿no? Va bien, pues yo no los veo la pantalla. Todo va Sí, bien, gracias. Yo porque vengo hablando y... lo que ven en la pantalla es el encabezado, así inicia, no sé si se ve la cámara, pero bueno, el texto curricular en sí son estas 500 páginas. Obviamente no es todo música, están todas las materias de todas las escuelas de educación artística del nivel medio. Como bien saben, es resolución Ministerio de Educación 2712 y Ministerio de Innovación y Cultura, como se llamaba entonces, 783, porque en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, las escuelas de arte dependen de la Dirección de Artística, que es una dirección conjunta, es un ente interministerial, cosa que depende de dos ministerios a la vez. Entonces, las resoluciones son conjuntas, llevan números distintos, porque a su vez cada ministerio va haciendo
va teniendo sus series de otras resoluciones. Vamos entonces a las consideraciones sobre el texto curricular. Decir que este texto, que se redactó, el momento fuerte de la redacción es en el año 2012, termina saliendo en el 2014, y decimos que es el registro de un momento de la reflexión sobre música popular y educación. Sabemos que, de alguna manera, y como decíamos en la tesis, hubo una ola de propuestas de música popular un poco en todas las escuelas de música del país, y es interesante, es saliente, digamos, en el texto las problemáticas que se planteaban en ese entonces, que parece que fue hace muy poquito, pero podemos ya tener una perspectiva histórica, sobre todo en esta post-pandemia, ¿no? que ha cambiado tantas cosas en las maneras de vincularnos, relacionarnos y abordar las problemáticas educativas. Es un punto de confluencia de tradiciones en educación artística de la provincia, ya que la comisión trabaja en territorio con los docentes y rescatando lo que cada escuela tiene de idiosincrático. Es una escritura propositiva y no prescriptiva, a tal punto que se denomina orientación curricular, así se llama el documento, el anexo, orientaciones curriculares, y no prescriptiva, al punto que, por ejemplo, es muy saliente el aspecto de que no se nombran cánones, se nombran géneros, estilos, se sugieren, pero no se habla de obras ni de autores. Y hay una intención fundacional de decir, bueno, a partir de acá hay una nueva manera de plantear la educación musical. Esto es muy notorio, tanto, por ejemplo, en el aspecto de la posibilidad de aprender instrumento de manera colectiva, que es algo que, de alguna manera, es algo que existe en la tradición, obviamente, ya lo vamos a ver, y la realidad tiene que ver con eso, pero en la tradición de los conservatorios, de las escuelas de música, es algo que no fue visto como posible, ¿no? Y por otro lado, esta idea de lo interdisciplinario en arte, que la idea que alguien que hace música también haga teatro, que también haga danza, que también haga artes plásticas. Que era muy el ambiente y el espíritu de esta comisión, liderada por, en su momento, la profesora Maricel Cherry, que venía de las artes plásticas. En el devenir curricular podemos señalar las idiosincrasias institucionales y territorialidades diferentes de Nigelia Soria en Rosario y Crey en Santa Fe. Nigelia Soria, que es una escuela de danza originalmente, que funda ensambles y talleres para acompañar los ballets, con una impronta nativista, y Crey, que es fundado como un anexo de supervisión y que, por ejemplo, tiene una impronta ORF por ahí en instrumentación, o de otras experiencias, ¿no? Pero ya de entrada hay como, para la redacción del texto se han confluido las experiencias, pero después el texto ha vuelto a las escuelas, y las escuelas han seguido un poco con sus improntas de siempre, ¿no? Que es una cosa que hemos observado, obviamente con los aportes de ese trabajo en común, que ha sido algo importante. La Junta de Educación Artística, como una continuación al trabajo del texto curricular, en cuanto a que se evidenció. Ustedes saben que Maricel Cherry, como decimos en la tesis, murió al poco tiempo, ¿no? Murió en el 2016, pero uno de sus últimos esfuerzos fue darse cuenta que se necesitaban cierto tipo de docentes para todas estas materias nuevas, ¿no? Que estaban planteadas. Decíamos que había una impronta fundacional, hay muchas asignaturas con nombres nuevos, con la idea de hacer otra cosa, de tener otro perfil. ¿Y qué docentes para esas materias? Entonces, la creación de una junta que pondere no solo antigüedad y título, que es lo que los ministerios de educación siempre hacen, sino además los antecedentes artísticos. Una controversia: en un momento dado, las escuelas habían armado sus cursillos, y en un momento dado hay una decisión política de que se eliminan los cursillos y se entra por sorteo, como es en todo el resto de las escuelas medias. Y ahí aparece una problemática que es parte de la línea curricular, que es esto de la profesionalización o no del egresado, en donde en los hechos, estadísticamente, tenemos un tercio de los alumnos que al menos siguen haciendo música. Es decir, que hay otros 2 tercios que, bueno, van a hacer su secundaria y después van a hacer medicina, arquitectura u
otras carreras, ¿no? Entonces eso hace que, por ejemplo, materias como organización de discurso sonoro, que es la denominación de lo que en otros lados sería audioperceptiva, es muy distinto entrenar el audioperceptiva para alguien que tiene que hacer un examen de ingreso a la universidad que para alguien que a lo mejor con suerte sostiene una práctica amateur en un coro, o materias como proyecto artístico musical en contexto laboral. Bueno, alguien que va a hacer terapia ocupacional muy difícilmente le puede interesarse en cómo registro mis temas en Sadaic o cómo hago para cobrar ADI, ¿no? Entonces, son situaciones interesantes a observar en el devenir curricular. Vamos ahora al aspecto saliente 3, la dimensión de la oralidad. Esto está desarrollado en el capítulo 2 de la tesis, que de algún modo es como un ensayo con un recorrido bibliográfico que ha intentado hacer lo más amplio posible, para definir qué entendemos por oralidad. En primer lugar, para buscar la oralidad en el texto y en las prácticas, bueno, pero ¿qué entendemos por oralidad? Y ha sido necesario, se nos ha planteado como necesario hacer este trabajo, y en definitiva, de alguna manera vemos que esto es un punto de llegada, pero también nos da pistas para continuar trabajando este segmento de la tesis. Pensamos que hay más elementos que se pueden seguir desarrollando a partir de acá, por eso le damos esta centralidad. Y vamos a empezar con esto que comentábamos hoy de los tutoriales de la tercera oralidad. Voy a salir 2 segundos del PowerPoint para compartir una pestaña mientras sigo conversando. Hay algo que cuando yo empecé a trabajar la tesis, yo observaba y que después se generalizó y que de alguna manera todo el mundo lo terminó haciendo, y más en las clases en la pandemia, ¿no? Con todo lo que todos los docentes tuvimos que inventar para seguir trabajando a distancia, que es esto de tutoriales al paso que surgen en clase. Ejemplo 1, un alumno filma al docente para una tarqueada, la digitación, la pisada, se dice en la tradición, la pisada de una tarqueada. Eso es en un segundo año. Alumno filma al docente para después compartir el grupo de WhatsApp del curso, porque obviamente todos los cursos tienen grupos de WhatsApp, y tienen un grupo de WhatsApp para hacer chistes y otros para las cosas de la escuela, y muchos más también. Otra situación, hay 2 alumnas que ya se aprendieron rápidamente lo que hay que tocar, porque también la heterogeneidad de niveles es un hecho, ya vamos a hablar de eso más adelante. Eso es en un primer año. En un tercer año, trabajando el chasquido hacia arriba, el chasquido inverso. En este caso una danza zuliana, pero es una técnica que se usa en el cuatro venezolano, en el tiple colombiano y en las calampeadas en Potosí, en los charangos calampeadores. Obviamente es una escuela secundaria, así que es ambiente. Escuela secundaria en un cuarto año, un toque de fulía. También la situación que músicos, en esto del puente entre lo formal y no formal, la visita de músicos a la escuela, y en este caso músicos brasileños que prestan un cavaquinho, un alumno logra hacer una rítmica de samba y se lo filma para después intentar reproducir eso en el instrumento de rasgueo del que se disponga.
Y otro caso más, por ejemplo, los músicos colombianos que van a la escuela, hacen un concierto didáctico, un grupo de chicas decide hacer su proyecto final sobre cumbia colombiana, consiguen las gaitas, que bueno, eso está, todo está en los anexos de la tesis, está todo online, y se le pide al músico que, si por favor, si puede mandar un tutorial de toques de maraca y algunas variaciones, y esto es lo que el músico envía desde su casa. Muy bien, volvemos entonces al PowerPoint. Y vamos entonces a algunos principios teóricos que están expuestos en la tesis. El primero es la oralidad musical, no es un fenómeno separado de la oralidad, porque palabra y sonido se constituyen en un mismo fenómeno. Esto está apoyado en muchísimas evidencias, descrito por muchísimos autores, confirmado por distintas experiencias históricas, hasta el hecho de que inclusive la palabra leída suena al interior de la mente, o por ejemplo en la historia, cuando pensamos en los griots del África subsahariana, cuando pensamos en los romanceros, en los cantos, en el cantar de gesta, inclusive el término lírica, que se refiere a algo que es acompañado por la lira. Eso nos comentaba hace poquito Claudio Díaz, que había estado trabajando ese tema. Siempre los repertorios poéticos o la información histórica o que tenga alguna importancia genealógica, bueno, como mencionábamos en el caso de los griots, música y palabras siempre han estado juntos. Por eso nosotros en la tesis lo planteamos, cuando nos referimos al fenómeno hablamos de oralidad, y cuando hablamos de oralidad musical es para referirnos más a repertorios, géneros y estilos. Y planteamos, por una serie de cuestiones que vamos a ir desarrollando, que la educación musical puede beneficiarse mucho en entender esto de este modo, ¿no? De esta manera. La oralidad, decimos también, articula saberes sedentarios con saberes nómadas. ¿Cuáles son los lugares de saberes sedentarios? Obviamente las instituciones, pero también las comunidades. Como bien sabemos, una institución trabaja contenidos. ¿Qué es un contenido? Como recuerdo un paper de Silvina Fini que habíamos estado trabajando en donde planteaba cómo el contenido es una construcción, es un objeto construido que remite a otro objeto que está como afuera, que está como en una realidad que no es la de la institución, ¿no? Que es como un puente para acceder a esa otra realidad. Y de alguna manera hay saberes nómades también que circulan, que tienen que ver también con lo que Vega ha estudiado como difusionismo, y ahora más recientemente lo que se llaman los estudios de migración a partir de los trabajos de Greenblatt. Hay saberes que tienen más que ver con la situación de estar circulando, de estar viajando, y que de alguna manera llevan los conocimientos de un lado a otro. Quienes han entendido la ventaja de los saberes nómades articulándose con los saberes sedentarios han sido, mencionábamos en la tesis, la experiencia del compagnonnage, que es cuando el Estado empezó a dar como una certificación, por ejemplo en herrería, un herrero o incluso un panadero o un carpintero se formaba primero en un taller, pero después tenía que hacer un recorrido por talleres en otros lados para realmente acceder como al título, ¿no? de herrero, ¿no? Es una experiencia interesante que resume un poco también esta idea, ¿no? de la articulación entre saberes sedentarios y saberes nómades. También en la tesis mencionábamos este texto de Walter Benjamin, El narrador, que es del mismo año del otro texto que en realidad es más conocido, el de la obra de arte en la
era de su reproductibilidad técnica. Y el narrador Walter Benjamin hace esta distinción entre un escritor, que es alguien que ficciona, y un narrador, que es alguien que cuenta algo que ha vivido y que ha visto. La oralidad posee lógicas y dinámicas de transmisión diferentes a la escritura. Desarrollamos en la tesis cómo la escritura tiene una lógica aditiva, contable, definitoria, de sumatoria de elementos, ¿no? Las gestalt se constituyen por sumatorias como si dijéramos que, bueno, la línea es una sucesión de puntos, ¿no? Pero con esa lógica, pero desde esa idea. Diferente a la oralidad, que tiene una lógica generalista, abstracta, y de alguna manera más vinculado a nociones que a definiciones. Y lo importante en esto son los diferentes soportes, además de los diferentes procesos, en donde la escritura tiende a jerarquizar lo escribible y la oralidad tiende a jerarquizar lo memorizable. Y esto plantea ya como diferentes vehículos para diferentes tipos de saberes. Decíamos que las estructuras y modos de transformación de los objetos musicales son nociones comunes a la oralidad, la improvisación y la escritura. Vamos a explicitar un poco todo esto. Ahí tenemos en la imagen la tapa del Tratado de los Objetos Musicales de Pierre Schaeffer, quien acuña el concepto de objetos musicales. Vemos en la tapa el objeto musical escrito, el gesto, la imagen espectral y alguien que está escuchando para que haya objeto musical. Que es interesante recuperar a Schaeffer en el sentido que en un momento de composición especulativa, en el siglo XX, Pierre Schaeffer, con todo su proyecto sobre la música concreta, de algún modo plantea volver al fenómeno sonoro, ¿no? Y ha militado mucho esta idea de volver al fenómeno sonoro y de lo escrito como un soporte, como una ayuda, como un auxiliar, como algo importantísimo, pero desde el sonido y hacia el sonido. Entonces, decíamos que en los objetos musicales hay nociones comunes a la oralidad, la improvisación y la escritura. Por nociones estructurales nos referimos a la materia prima, a lo que está dado de entrada. Por ejemplo, en este libro, que ahora, entre paréntesis, hemos trabajado en la tesis con las dinámicas de la improvisación con señas. En este caso son fotos del libro de Santiago Vázquez, que acá en Argentina es quizás lo más difundido, más conocido. Nosotros lo hemos trabajado con Marcelo Mogilevsky en talleres que ha venido, y también con Oscar Edelstein en la Universidad de Quilmes, en donde él trabaja más estrictamente este aspecto de la noción. Pero sabemos, como bien sabemos, la dirección y la improvisación dirigida con señas viene de los años 70 en Boston, de la mano de músicos como Anthony Braxton, y a su vez inspirados en tradiciones milenarias del África subsahariana. Entonces, esta idea de que con un gesto yo pido a alguien del grupo un objeto musical de base, entonces puedo tener un fondo base, figuro solo, y después puede haber procedimientos de transformación, como diría Dante Grela, en este caso, en la imagen, en el ejemplo, cambiar de timbre, loop, repetición, omitir graves, cortar amalgamas. Bien. Acá recuerdo lo que había trabajado Elías Silly en su tesis, que también en la creatividad hay muchos, lo menciono porque hay muchísimos autores diferentes que trabajan con lenguajes distintos, pero un poco esta idea, ¿no? de una materia prima y elementos que transforman esa materia prima, que intervienen sobre esa materia prima. Y lo que nosotros queremos decir es que las nociones estructurales y los procedimientos de transformación tienen nociones en común entre la oralidad y la escritura, en donde en la escritura son nombradas por nomenclaturas de la lectoescritura musical sistematizadas por la teoría musical occidental, es decir, bueno, todo lo que aprendemos, lo que hemos aprendido como músicos para poder leer con una partitura, y en la oralidad son nombradas por los etnotextos. En la tesis teníamos este cuadro en donde trabajamos un poco esto de poder decir qué entendemos por definición y qué entendemos por noción. Es decir, en este intento de elevar
que en realidad viene del trabajo de Oscar Edelstein, ¿no? Él habla de noción, lo usa como constructo, como categoría, pero poder definirlo de algún modo, de un modo más preciso. Y decíamos entonces que en la definición tiene una lógica más escrituaria, más matriz visual, precisión concreta, significante individual, y la noción está más ligada a lógicas de la oralidad, matriz auditiva, contornos aproximados, es abstracta, conceptual y colectiva. Y nos pareció importante que si unimos este primer cuadro con este segundo, podemos tener un tercer cuadro, porque no queremos decir que en la oralidad no hay definición, es importante subrayarlo a esto. Y lo que es interesante en este cuadro, que podemos ver que como en ese entre, al decir de Mónica Caballero, en ese entre, hay como puente una presencia de la oralidad muy fuerte. Y ahí volvemos a esta idea de la oralidad como vehículo de los saberes nómadas y que articula los distintos saberes sedentarios entre sí. Vamos ahora a un aspecto muy central y muy importante para la educación musical. Decíamos en la tesis, de una manera quizás un poco provocadora, que el groove es el elemento perturbador del mundo escrituario. ¿Y qué queremos decir por esto? Bien, ¿qué es el groove? Es un término, al igual que swing o soul, son términos que refieren a una manera determinada de tocar un ritmo. Entonces el groove en sí, si lo tomamos como constructo, como es el caso de nuestra tesis, ya no, el groove, podemos hablar del groove del funky, pero también podemos hablar del groove del chamamé, o el groove del joropo, o el groove de la cueca chilena, ¿no? Para referirnos a cómo se toca esa formulita rítmica que parece tan sencilla, pero que no suena a género, sino tiene ciertos matices, ciertos acentos, ciertos microrritmos específicos, porque el groove en sí es un fenómeno, decíamos, rítmico, acentual, tímbrico, dinámico. Entonces, nos parecía interesante, bueno, como imagen compartir una experiencia que hizo la Sociedad de Etnomusicología en el año 1962, en donde le pidieron a 4 etnomusicólogos de renombre hacer una misma transcripción de una grabación de un arco musical, de un canto con arco musical. Y el arco musical, que es como el berimbau, pero nos referimos al instrumento original africano, digamos que de algún modo, bueno, ahí hay otras tesis, no nos vamos a meter en eso, pero hay estilos de berimbau en África ya, y cada musicólogo podemos ver qué escuchó cada uno, por qué son tan diferentes las transcripciones, qué jerarquía de escucha, qué está priorizando la escucha de uno y la escucha de otro, desde qué lugar, qué está filtrando cada escucha, qué preparación tiene cada etnomusicólogo, que sin embargo son los especialistas en estos temas, para escuchar y para elegir cómo escribir. Y ahí volvemos a un tema que hemos expuesto ya, que la oralidad jerarquiza lo memorizable y la escritura jerarquiza lo escribible. Ahora, hay un problema con el groove de que no es tan escribible, no porque hay sistemas de transcripciones muy precisos que en realidad cualquier cosa puede ser escrita, absolutamente. Pero hay un problema con la comunicabilidad, porque como dice el lingüista Hemslev, la condición de un lenguaje es poder nombrar y tener un máximo de usos posibles y nombrar un máximo de cosas posibles en un mínimo de simplicidad. Pasa con ciertos autores de música contemporánea, no sé, pensemos en Brian Ferneyhough o Stockhausen, en donde la escritura es tan compleja que, o inclusive me está viniendo a la mente, hace poquito vi obras del argentino Marcelo Toledo, que está en Nueva York, y de repente vemos partituras de un nivel de complejidad que solo algunos pocos instrumentistas muy preparados, inclusive con el compositor, pueden leer esas obras. O sea que hay un problema con la comunicabilidad. La partitura deja de ser útil, porque es como si la escritura estuviese pensada y preparada para
para el groove. Es como que tenemos una escritura aproximada y la información de cómo se toca. De hecho, muchas músicas, nosotros hablamos de músicas semi-orales para referirnos a la música del jazz de Big Band o el tango, en donde son músicas muy escritas, pero sin embargo, si no tenemos la información de cómo se toca el tango o no tenemos la información de cómo se toca el jazz, no podemos tocar esas partituras con toda la complejidad que pueden tener, y el detalle, y la armonía, y la articulación escrita, y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, realmente hemos subrayado mucho este aspecto por considerarlo muy central. Seguimos entonces dentro de la dimensión de la oralidad, las músicas populares y sus repertorios son el reservorio de las prácticas de la oralidad. Nos referimos a sicuriadas, tarqueadas, pinquilladas, fulías, cantos de roda, canto con caja, etc. La oralidad es grupalidad porque la oralidad tiene una lógica colectivizante. De algún modo organiza los grupos alrededor de una tarea en común, genera una conciencia de grupo, genera grupalidad, porque como bien nos explicaba el maestro Ramón Fica, la diferencia entre grupo y grupalidad es, bueno, que en la grupalidad hay conciencia de grupo. Y en la experiencia reciente del COVID, cuando un grupo de 30 alumnos se nos transformaron en 30 conexiones, bueno, en definitiva, ahí pudimos apreciar la diferencia, ¿no? Más allá de todos los recursos extraordinarios que se han desarrollado en la virtualidad. La oralidad implica modos de producción que le son propios y están en el centro de los modos de la música popular. Bueno, acá hay que referirse de manera central a los trabajos de Diego Madoeri, que a lo largo de bueno, las últimas 2 décadas, una serie de trabajos, en esta idea que la música popular está mucho más determinada en la manera por cómo se produce que en sus repertorios en sí, más allá de que haya repertorios muy vinculados a esos modos de producción. Y entonces llegamos al último punto en relación a la descolonización. En la academia en los últimos años hubo mucho, vamos a decirlo, una ola de trabajo sobre descolonización. Sería como el post-Birmingham, ¿no es cierto?, a través de Edward Said, en la musicología acá en Latinoamérica, los trabajos de Juan Pablo González, que a su vez hace referencia a el brasileño Farías, y muchísimos otros. Ahora bien, nosotros hemos hecho una experiencia que nos hace decir esto que estamos acá afirmando. En el 2015, la primera experiencia que hacemos en el marco de la tesis es pedirle a un grupo de chicos de primer año que enseñen a sus compañeros una melodía que hayan aprendido oralmente. Lo interesante fue ver cómo sistemáticamente cada grupo de chicos, porque era un trabajo, lo aprendían de a dos porque lo hacían con sikus, es decir, lo tocaban con testado en ira y arca, y se lo enseñaban al resto del grupo. Cada pareja sistemáticamente recurría al pizarrón queriendo usarlo y sin saber usarlo, pero estaba como ese hábitus de que si se enseña tienen que pasar por lo escrito. Entonces ahí, como recuperando una devolución del magíster Luis Méndez, ¿no? Esto de rehabilitar la oralidad, reivindicarla o rehabilitarla, diciendo que es algo que se sostiene en sí misma, con lo cual no estamos diciendo que lo escrito está mal, porque bueno, hay gente que plantea que como que no fuese necesario lo escrito. No es nuestra postura, en la tesis está muy especificado. Lo que sí decimos es que los espacios para la oralidad de alguna manera tienen que poder jugar con cierta radicalidad en los procesos, en el uso de los recursos y en las dinámicas. En esa experiencia fue muy notorio cómo sistemáticamente, que inclusive no manejaban elementos de escrituros, pero se bloqueaban para enseñar algo que lo habían aprendido de oído y necesitaban sí o sí pasar por el pizarrón. Entonces, eso nos lleva a una reflexión, porque observamos, por ejemplo, que cuando hablamos de descolonización muchas veces pareciera que se trata de cambiar el canon, pareciera que descolonizar es reemplazar a Mozart por Charly García. Y en realidad nosotros desde nuestro posicionamiento planteamos que la descolonización tiene mucho más que ver con empoderar en territorio a las personas para sus prácticas
musicales, artísticas, para que se puedan nombrar a sí mismos con sus propias palabras y sus propios sonidos. ¿Qué es el concepto de soberanía llevado a la psicología? Vieron que ahora se usa en psicología el concepto de soberanía. Y que la oralidad, que es la gran herramienta para esa soberanía, eh, necesita ser rehabilitada, ¿no? Eso es lo que queríamos decir con culturalmente descolonizada. Y tomo el término de rehabilitación. Quizás sea aún más claro que lo que está escrito aquí. Todo esto nos lleva a que podemos tener criterios para una didáctica de la oralidad. Decíamos en la tesis que hay oralidad en las didácticas de la música y hay didácticas de la oralidad. ¿Por qué decimos esto? Porque todos los métodos consagrados del siglo XX conceden un lugar importante a la oralidad, pero también está la posibilidad de pensar didácticas de la oralidad desde lo que ocurre en el mundo no formal y los territorios. Obviamente, en la solmización de Kodali, en la rítmica de Dalcroze, en Bill, en Orff, está la oralidad totalmente atravesada y atravesando estos métodos. Pero quizás, si hablamos de didácticas de la oralidad, eh, tenemos muchos recursos en el mundo no formal y en los territorios y en las comunidades de maneras de hacer y dinámicas, maneras de abordar los aprendizajes. Si quisiéramos enumerar criterios para una didáctica de la oralidad, bueno, en primer lugar las psicodinámicas de la oralidad, es decir, las tecnologías de la memoria, la repetición, el ritmo, la rima, volvemos a esta idea de la oralidad no separada, ¿no? La palabra y el sonido como un mismo fenómeno, los responsorios, la ritualización, aspecto importantísimo, y obviamente la tercera oralidad que incluye lo cross-modal, este concepto tan caro a Silvia Malbrán, donde claro, en la tercera oralidad también está la imagen, está el video, está el movimiento, y que refuerza mucho más la pregnancia, ¿no? La fijación en la memoria, en ese soporte que es la memoria, pero también a través de lo visual y del movimiento, como veremos en otro ítem que sigue. Los modos de producción en música popular, que es lo que hemos mencionado en relación a los trabajos de Diego Madoeri. Los etnotextos, que también, recuerden, era esto de la teoría o conocimiento acerca de la práctica musical formulada por sus insiders, es decir, eh, esto es un concepto de la etnomusicología, la versión emic y la versión étic del fenómeno, que viene de fonética y fonémica, es decir, la versión emic es la explicación del fenómeno con las palabras y desde la cosmogonía de la persona que está dentro de la cultura, y la versión ética es desde alguien externo. Bueno, habíamos dicho que concepto que viene de Cámara, de Hugo Sempi y de Malinowski, concepto también trabajado, por ejemplo, por musicólogos como chilena, me refiero a Greve Vicuña, que acuñó el concepto de etnoestético, que es un concepto muy cercano. O también nos parece interesante mencionar el trabajo de Carlo Ginzburg, que en el libro El queso y los gusanos cuenta y analiza la historia de Menocchio, un molinero de la Edad Media que terminó en la Inquisición por hacer una explicación del mundo a partir de los fenómenos que él observaba en su molino. Oralidad y cuerpo. Acá estamos en un momento histórico de las ciencias sociales en donde se habla del giro afectivo, y el giro afectivo, hoy en día hablar de cuerpo, de repente, gracias y a través del giro afectivo, de repente, no hay que dar tantas explicaciones, porque sabemos que hay como una rehabilitación del cuerpo. Pero podemos agregar además que sabemos como músicos que el movimiento es parte de la tecnología de la memoria muscular sensorial es registro, la memoria emocional es registro, y importantísimo, la danza es parte indisociable del groove, es decir, que así como palabra y sonido se constituyen un mismo fenómeno, en realidad el gran problema del groove, que es lo que cuando, por ejemplo, en los exámenes de instrumentos tenemos el ítem de la obra, la obrita de música popular, ¿no? Que generalmente se lee en una partitura, partitura que no está con todo el detalle o que no viene con todas las indicaciones, y de repente nos suena en género. Y el tema es que también en el groove hay toda la información de cómo se baila. Quizás alguien que baila esa música puede leerlo y tocarlo como es. Bien, hay un aspecto importantísimo también dentro de lo que es una didáctica de la oralidad en relación al movimiento, en donde obviamente el cuerpo es
el lugar en donde reside y donde transitan todas estas informaciones. Grupalidad y creación de comunidad, que en realidad la pedagogía históricamente plantea la necesidad de la grupalidad. Si retomamos, por ejemplo, a Elliot Teisner, desarrolla la idea de comunidad de aprendizaje a partir de autores históricos como Dewey, Vygotsky, Luria, y nosotros hemos rescatado también en la tesis el concepto de Telé, que viene de la psicología social, que se refiere a la predisposición a trabajar con otros. El diálogo formal, no formal, ahí Lía Silvia había hecho unas observaciones que, bueno, creo que en todo lo que se ha desarrollado hasta ahora se ha explicado, ¿no?, ampliamente sobre la importancia de este puente. El aspecto de la materialidad del groove como algo central en una didáctica de la oralidad, y como algo que la didáctica de la oralidad permite abordar de manera mucho más efectiva, porque tiene que ver con sus canales naturales. El patrimonio cultural latinoamericano, esto puede parecer un posicionamiento o algo como más ideológico, sin embargo, hay una razón que tiene que ver con que Latinoamérica conserva las músicas de Latinoamérica están vivas, se practican, existen y están en evolución, a diferencia de, por ejemplo, si uno va a una cátedra de oralidad, lo digo por experiencia propia, por haber estado y haber trabajado en un conservatorio francés, una cátedra de oralidad o de músicas tradicionales es casi un trabajo de recreativo como podría ser tocar música barroco con los instrumentos de época, porque se refieren a músicas de las cuales hay registros escritos, trabajos musicológicos, pero no son músicas que están sucediendo en alguna otra parte, ¿no? Entonces, ahí está también la riqueza del patrimonio cultural latinoamericano en relación a tener músicas vivas, a donde poder ir a observar y con las cuales poder dialogar. Condiciones e infraestructuras acorde del tipo de experiencias que se pretenden hacer vivenciar. Esto es solo una mención porque es otro tema enorme, pero por ejemplo, si yo quiero comentar en una cátedra de rítmicas populares latinoamericanas la diferencia entre una maraca de cumbia, el maracón de la costa caribe colombiana, la maraca llanera, que es más chiquita, tiene otra construcción, o la maraca de son cubano, y de alguna manera puedo agarrar 2 tarritos de yogur, ponerle arroz, pero en realidad, bueno, hay como necesidades materiales también, y es importante decirlo, sobre todo en un país en donde siempre hay que estar luchando para conseguir cosas. Trabajar con y en lo heterogéneo, niveles y motivaciones diferentes. Hay un concepto importantísimo de Flavia Terici, que es el de aprendizajes monocrónicos. Hoy hablamos de la controversia del sorteo y cursillo, y de alguna manera el sorteo nos confronta a algo que en la tradición de la educación musical es muy difícil, que es esto de trabajar con niveles diferentes, con intereses diferentes, y de repente la oralidad es una herramienta extraordinaria para abordar esto y hasta aprovechar la riqueza infinita que puede tener la disparidad, los niveles diferentes, las motivaciones diferentes, los saberes diferentes. Pero hay un montón se nos haría muy extenso y ya se acaba el tiempo, eh, todas las personas que trabajan con dinámicas de grupo, con todas las distintas corrientes de la psicología que dan muchos elementos, ¿no?, para transformar la dificultad en un valor y en una oportunidad. Y por último, el perfil generalista del docente para este tipo de enseñanza, que nosotros decimos conviene que sea multiinstrumentista, conviene que tenga un trabajo sobre su cuerpo y idealmente que también dance. Y en tercer lugar, que sea empático y que sea un constructor de grupalidad. Como consideraciones finales, planteamos el imprescindible diálogo formal no formal para la enseñanza de la música popular, poner el foco en el desarrollo de las grupalidades con una presencia consciente del cuerpo, la necesidad de seguir experimentando nuevas propuestas, aportar desde esta experiencia a la formación docente. Pensamos que pero sobre todo por esta situación del giro antropológico, la formación docente quizás más que nunca tenga que estar planteándose sus actualizaciones, sus renovaciones,
Planteamos también que el mapa teórico desplegado en torno a la dimensión de la oralidad puede ser de mucha utilidad para futuras actualizaciones curriculares. La afirmación de las secundarias artísticas como propuesta para la educación media. Creo que en general se comparte la idea que la educación media es, de todos los niveles de la educación, quizás el más problemático, el más conflictivo, el de más difícil contención para los estudiantes, y las escuelas de educación en arte, secundarias artísticas de la provincia, es un lugar en donde realmente, más allá de que se profesionalicen o no, es un lugar en donde pueden trabajar mucho sobre sí mismos, pueden establecer vínculos, explorar los vínculos. Son espacios, nosotros pensamos que deberían desarrollarse mucho más, inclusive a través de propuestas que no hay, ¿no? Un secundario de teatro, acá de danza y solo en Rosario, bueno, y que podría haber en otras partes de la provincia. Y la cualidad experiencial en la transmisión de los principios vinculados a la oralidad. Con esto queremos decir que la manera de trabajar estos temas, por ejemplo, en formación docente, quizás es más a través de talleres que de información teórica, ¿no? Por la propia naturaleza de la oralidad. Bien, como epílogo, o sea, en los últimos minutitos, queríamos comentar de un proyecto que ha sido dado a luz al finalizar esta tesis y aprovechando los elementos que la tesis plantea. El proyecto se llama La Orquestititita. Y vamos a compartir un último fragmento de video. Bien, todo así haciendo un salteadito por el que ya no tenemos tiempo, pero comentar que este proyecto ha sido pensado desde, lo que ha dejado como reflexión y como necesidades lo trabajado en la presente tesis. Y por último, decirles muchas gracias, esto ha sido todo. Esperemos que les haya gustado, que les haya interesado y que también genere la posibilidad de discutir. Porque como decía Popper, la posibilidad de que algo que se dice sea falseable, bien, nos evita la tautología. Así que muchísimas gracias. Doy por terminado la presentación. Muchas gracias a vos, Matías, por esta presentación. Bueno, no sé si Lía o Luis quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo más que pregunta me gustaría escuchar alguna reflexión del profesor que también nos ha hecho ver la importancia de la oralidad en cuanto a, por ejemplo, algo que implica grupalidad, algo que implica oralidad, pero el que está, digamos,
transmitiendo es alguien que ha estudiado, que lee música, que conoce el manejo de los intervalos, y que en la escuela, hasta no hace muchos años, era algo muy importante, que es el coro escolar. Durante mucho tiempo, cada escuela construía y trabajaba su coro, ¿no? Que después se ha ido perdiendo, lamentablemente. Por eso, y que tiene que ver con la oralidad, porque, digamos, los chicos no leen música, lo van escuchando, el profesor le va pasando las melodías, y por eso me gustaría que el profesor que estudió tanto esto y que fue muy agudo como investigador, ya que lo vio desde creo que todos los puntos de vista que él lo pudo ver, lo vio, si nos puede, digamos, ilustrar de acuerdo a su construcción teórica, cómo lo ve el coro desde la oralidad, porque es algo quizás que habría que volver a implementar en las escuelas primarias. ¿Podría aportar algo de eso, profesor? Bueno, lo deseable es que en todos los niveles de la educación general se haga música. Ah, Hay una cuestión que haya práctica, que haya coros, que haya bandas rítmicas, puede haber orquestas. De hecho, hay muchas experiencias en otros países en donde yo dudé mucho de poner en la tesis esto de la necesidad de la infraestructura, pero después me decidí a ponerlo porque, por ejemplo, ahí la veo que está mi hermana, que está en Estados Unidos haciendo un doctorado, y me cuenta, y su hijo está yendo a la escuela allá, y bueno, en la escuela tienen banda, en la escuela primaria, claro, que además no la puede elegir, tiene que ir uno dice Estados Unidos, el liberalismo, no, ahí tiene que ir, en el estado de Georgia, tiene que ir a la escuela que le toca por zona, y la escuela que le toca por zona, están los instrumentos, bueno, pero más allá de todo eso, hay que ingeniársela siempre para que en la escuela haya espacio de práctica musical. Y ahí la importancia de tener maestros de música que sean músicos. claro. Y por otro lado, eso por un lado. Y por otro lado, hay una respuesta también en el método Suzuki, se me ocurre decirte, mientras escuchaba hablar, cómo el método Suzuki empiezan oralmente, aprenden a tocar, y hay también una cuestión grupal, de comunidad, los padres aprenden a tocar, y después hay un proceso de aprender la escritura, que es muy interesante, porque como esto lo insistimos mucho a lo largo de toda la tesis, en ningún momento hay un planteo de que la escritura está mal. Siempre Claro, el planteo es sí, cómo potenciamos la oralidad, cómo aprovechamos eh, que después eso, ese documentalito, eso que vimos recién de la Orquestititita, bueno, es un documental de 8 minutos, no teníamos tiempo de pasarlo entero, pero hay entrevistas a los alumnos y cómo en estos tiempos justamente donde la atención de los estudiantes está capturada por los dispositivos, sí, y bueno, creo, Lía me conoce como profe de instrumento porque yo lo tuve a su hijo un tiempo en clarinete, eh, y cómo los profesores de instrumentos pasamos por ahí un momento desesperante, porque eh, salvo que los chicos sean de familia de músico o que tengan una cultura musical por una cuestión de la iglesia, bueno, eso ocurre mucho también, ¿no? Es muy notorio. Pero en general, esta idea del trabajo en la casa, el estudio, la práctica, eh, me parece que esta idea de volver a las grupalidades da respuesta porque mientras estamos todos juntos no estamos mirando el celular. claro, ¿No es cierto? Como que quizás hay que empezar a experimentar cosas como invertir lo que antes era un orden natural, empezar por lo grupal. Fíjate que los conservatorios que arrancan en la Revolución Francesa, los estudiantes hacían 3 años de solfeo antes de acceder a la clase de instrumentos. ¿No es cierto? Había un esquema ahí que, bueno, funcionó, lo que 200 años funcionó muy bien. Fue una gran innovación que empezar el instrumento a la par de la lectura. Fíjate vos hasta qué punto lo escrituario estaba como canon, como principio rector.
Y hoy en día, yo insisto con esta idea del giro antropológico, pero concretamente y prácticamente, lo que se cuenta ahí en ese documental, que se puede ver, digamos, está online, está en YouTube, chicos que dejaron el instrumento y que porque les gusta el proyecto vuelven y después estudian en la casa porque quieren que les salga bien. ¿No? Entonces, ahí, una vez más, no es hacer un planteo antojadizo en relación a qué es más importante la oralidad, no es por ahí, sino decir, bueno, en las prácticas comunitarias tradicionales de repente puede haber respuesta a lo que no estamos logrando hacer en las escuelas de música y en las escuelas en general. Ahora, en relación a lo que vos decís de las primarias, ese es otro tema, ¿no? Es otro gran tema. Como yo mencioné hoy, el CREI surge como un anexo de supervisión. Y teníamos una época en donde había solo dos supervisiones, una supervisora para el centro norte y otra para el centro sur, y una tal Greller, creo que era, muy mencionada por las fundadoras del CREI. Y esa supervisora, por ejemplo, fue extraordinaria, es muy recordada, y era ella sola para la media provincia. El trabajo de recorrer a las escuelas, de traerle capacitación a los docentes, de hacer encuentros, bueno, quizás haya que volver a algo de eso, porque, Sí, exactamente. no sé, ya estoy Sí, pensando y linkeando un poco, ¿no? sí, está. Por ahí va, creo que tiene razón, por ahí va. Hace poco, recordarás lo que fue el plan coral, que Sí, funcionó, fue extraordinario el plan coral. Yo en esa época laburaba en zona rural, y vos veías a los colegas maestros de música venir con el cuadernillo, con el sí, repertorio, con los recursos. Eh, hay mucho para hacer ahí, seguramente. exactamente. Y ya pasaron 10 años el plan coral. Mm, Pasaron rápido, pero es así. sí, Y sí, habría que volver, habría que volver. Es ya lo muy creo. interesante también ver la diferencia que hay en ese sentido en cuanto a las ciudades más grandes del país y al interior, ¿no? Incluso dentro de cada una de las provincias y según de qué provincia sea, ¿no? Qué enorme abismo hay en esto de la enseñanza de la oralidad. Y sería muy interesante llevar la propuesta, ¿no es cierto?, a distintos lugares. Sería muy interesante. Bueno, yo quisiera decir algo. Preguntas no tengo. Sí sé que es un día diría de alegría, ¿no? Lo siento así cuando te escuché, Matías, cuando, bueno, pudimos leer tu tesis, porque conociendo a Matías como alguien que hizo mucho por la oralidad, se atrevió en esta maestría, en este espacio de su formación, a estudiarla en profundidad desde un montón de aristas, pensando en una didáctica viva, ¿no? Pensando en una didáctica que no puede pensarse de manera fija. Entonces, yo me quedo pensando en varias cuestiones que Matías mencionó y que forman parte de entender la didáctica como una construcción que puede ser teórica por momentos, que puede ser escrita por momentos, pero que necesita estar en diálogo y en conexión dialéctica permanentemente con lo que las oralidades en la música hacen, ¿no? Ahí pienso que esa es una indagación no solamente para pensar las didácticas en el marco donde realizaste este estudio de caso, ¿no? Sino que siento, inclusive como santafesina, por el rastreo de la oralidad que has hecho. Yo puse como una de las menciones en la devolución la importancia de cómo construiste este material, ¿no? Cómo recopilaste oralidades que marcaron el sentido identitario de estas dos escuelas, pero a la vez cómo eso nos deja pensamientos para la didáctica. Y pienso que la didáctica de la educación musical tiene mucho todavía por hacer. Me quedo pensando en la presencia o la implicación de las corporalidades, que son propias de la oralidad, la implicación de ese docente también como portador de ciertas oralidades y determinadas oralidades.
me anoté algunas cositas como puntuales ahí, la lógica de lo colectivo, la lógica de generar conciencia de grupalidad, pero a la vez quedo pensando en esto, Matías, ¿no? Quedo pensando en cómo esta oralidad es un constructo cultural que también la didáctica no debe desconocer. Así que bueno, nada, decir eso, decir que me parece que es muy importante que hayas hecho este estudio, que para todos y para los santafesinos, y me atrevo a decir para la educación general, es necesario que la didáctica de la educación musical pueda recuperar algunos aspectos que nos ha señalado. Sobre todo cuando referiste ahí a la noción, ¿no?, de entender, más allá de los repertorios, entender cómo pensar desde las didácticas los modos de producción que son propios, en este caso, a la enseñanza, a la música, y cómo eso tiene una dimensión de la práctica que la didáctica debe atender, ¿no? Y la debe atender desde esto, desde las dimensiones esta de la oralidad que has estudiado. Así que, bueno, nada, creo que debes compartir hacia más de los que estamos aquí presentes estas cuestiones para pensarnos y seguir pensando esta didáctica que debe mirarse desde otras aristas, ¿no? A la vez, surgió así, ¿no? Surgió como, a la vez vos lo planteaste, ¿no? Como la necesidad de nuevas respuestas. Bueno, sin lugar a dudas, entender en profundidad lo que la oralidad nos aporta es una nueva forma de respuesta. Nada, eso quería señalar. Bueno, por mi parte me queda decirte, Matías, que, bueno, proponerte la publicación del libro con esta tesis, eso desde ya, y además proponerte que continúes en el doctorado con esta temática, ¿no? Porque como dice Lía, o también el profesor Luis, da para más, y tenés una gran cantidad de material relevado desde todos los puntos de vista, como dice Lía, ¿no? Así que, bueno, nada más que eso. Ya entonces estaríamos dando por terminada esta defensa, y ahora el jurado pasaría a otro link para hacer la evaluación de la tesis. Ustedes se quedan aquí en este lugar, y cuando hayamos terminado, volvemos para leer el dictamen final. ¿Estamos? Muchas gracias. No, nos podemos quedar conversando. Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Bueno, entonces, hasta luego. Ustedes hasta luego. pasan a otro link. Graciela, ¿vos me lo podrías pasar? No estaba en el correo, por las dudas.